hablando de abajo, es el hallazgo, el triple hallazgo paleontológico que se produjo hace un tiempito en una madriguera prehistórica, y vamos a descubrir qué justamente descubrieron con José Luis Aguilar, que es director del Museo Paleontológico de San Pedro. José Luis, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va, Sebastián? No, el gusto es nuestro. Por favor. Bueno, cuéntenos de este primero, ¿qué es una madriguera prehistórica? ¿Qué características tiene y qué han encontrado? Sí, o sea que hay hallazgos que te llevan a tener algún tipo de deducciones para poder entender todo el hallazgo en sí, ¿no? Y este es un caso. Nosotros hace un tiempo estábamos de recorrida en una cantera que está acá en la localidad de Ingeniero Moneta, a unos 25 kilómetros de San Pedro, y vemos en un afloramiento en el piso de la cantera una astilla de hueso fosilizado, un fragmentito que asomaba ahí en el terreno. Cuando empezamos a sacarlo y a ver el entorno, empezamos a encontrar muchos fragmentos y después empezamos a ver varias piezas, como por ejemplo mandíbulas, fragmentos de cráneo y demás, de lo que en un primer momento vimos que era un guanaco fósil, y un guanaco de edad media, es decir, un juvenil vendría a ser. Bueno, empezamos a sacar todos esos restos, pero enseguida, con el paso de los días, vimos que todo estaba concentrado en un radio muy chiquito, de unos 2 metros y medio. El sedimento era, el lugar donde estábamos cavando tenía la forma como de una palangana, y estaba cubierto ese lugar por un barro verdoso que contenía todas las piezas en su interior. Un barro, me refiero, un barro que hoy es una tosca de color verdoso, ¿no? Es un barro consolidado. Entonces ahí empezamos a pensar en la posibilidad de que lo que estábamos cavando era una pequeña cueva, es decir, una madriguera de alguien que había acumulado estos huesos en ese lugar. Con el pasar de los días empezamos tomamos contacto con Rodrigo Tomasini. El doctor Tomasini es integrante de ahí de la Universidad de Bahía Blanca y es un tafónomo, es decir, un paleontólogo que se dedica a tratar de explicar lo que le pasa a un fósil o a los restos de un animal desde que muere hasta que se fosilizan, ¿no? José Luis, quiero preguntarle esto. Cuando se presume que están ante la presencia de una madriguera o de un lugar donde hay uno o varios túneles, ¿se asegura el perímetro de alguna forma para no dañar lo descubierto y también lo que se puede llegar a descubrir? En este caso no, porque esto era una cantera abandonada que ya había sido excavada por las máquinas que estaban sacando tosca en el lugar, y esto había quedado como un residuo, digamos, en el lugar, ¿no? Es decir, había quedado solamente el fondo de esta madriguera, el fondo cóncavo de la madriguera, conteniendo todos los restos. Entonces empezamos a ver que eso tenía unos 2,60 metros, 2,80 metros de profundidad, una pequeña cueva, y alrededor de unos 2 metros de ancho, con un sector que aparentemente ha sido el ingreso a la cueva más estrecho. Y entonces, a medida que empezó a cobrar peso la idea de la madriguera y de un guanaco adentro de esa madriguera, empezamos a observar los huesos con mayor detenimiento. Y ahí es donde empezamos a encontrar fracturas, puntos de presión, mordidas, es decir, dentelladas, donde se ve que está el faltante de hueso cuando el animal, el carnívoro que actuó sobre esas piezas óseas, le arrancaba pedazos, ¿no? Es decir, estábamos viendo no solamente el lugar donde el carnívoro había llevado su presa, sino también el efecto de esas mordidas sobre los restos del animal que después había fosilizado, en este caso, un pequeño guanaco, ¿no? ¿De qué periodo estamos hablando? ¿De cuántos años de antigüedad de los fósiles? Mira, esto es muy reciente. Se está cerrando todo el círculo para tratar de establecer bien los datos de este hallazgo, pero
nosotros estamos casi seguros que esto es de un periodo entre los 400.000 y los 500.000 años atrás. Creemos que es de un periodo en el que se denomina Ensenadense cuspidal, es un periodo que ronda los 500.000 años. Y ahora, ¿cómo continúa la expedición y también Bueno, el indicio es aislado o puede haber en restos de otras especies? no, mira, el lugar se agotó, es decir, nosotros salimos a contarlo y a difundir cuando ya el lugar fue agotado hace ya unos días. Restos en ese lugar no quedaron más. Se sacó todo, se limpió el lugar, se fotografió el lugar. Ahora empieza el trabajo más técnico, más científico sobre los huesos mismos, tratar de ver y de comprobar qué tipo de carnívoros, si bien creemos, ahí lo hablábamos con Rodrigo Tomasini, el hecho del tamaño de las mordidas aparentan ser de un cánido de pequeño tamaño, que podría ser algún perro salvaje del momento, o alguna familia de zorros, por ejemplo, que hayan carroñado a este guanaco muerto en las inmediaciones y que se lo hayan llevado a su cueva, ¿no? Bueno, todos esos detalles más técnicos van a ir surgiendo con el pasar de los estudios de estos materiales, ¿no? Allí en San Pedro, ¿cuál es el descubrimiento más rutilante que han hecho? Y mira, acá en San Pedro el museo ya lleva recuperada unas 70 especies de animales fósiles. Y creo que para nosotros el más relevante ha sido el hallazgo de un cráneo de un perezoso gigante totalmente nuevo para la ciencia, que se publicó en el 2017, que se llama Archaeomylodon sanpedrinensis. Justamente como es un género y especie nueva, se le puso el nombre de la ciudad donde se ha encontrado por primera vez. Es un animal totalmente novedoso y creo que es un descubrimiento de peso. Pero después en los últimos 2 años ha habido descubrimientos interesantes, como el pájaro carpintero fósil más completo de Sudamérica. Hay un cachorro de armadillo gigante que también es uno de los más completos del país. Cuando hablamos de un armadillo gigante, ¿de qué dimensiones estamos hablando? Bueno, adultos, esos animales medían 3 metros, 3 metros y medio, y este en particular es una cría, es un jovencito, un adolescente en términos humanos, que es la mitad de tamaño, no creo que llegara a superar el 1,5 metros más o menos. José Luis, le agradezco infinitamente que me haya atendido y que haya compartido esta noticia con todos nosotros. Felicitaciones para usted, para todo el equipo, y también el saludo para Rodrigo Tomasini aquí en la universidad y a todo el equipo de científicos que trabajan aquí. Gracias a ustedes por la difusión y por el apoyo y contárselo a la gente. Son un eslabón extremadamente necesario para nosotros para poder contarle a la gente los trabajos que puede hacer el museo, ¿no? Exactamente, para eso estamos, para visibilizar también estas cosas. José Luis, un abrazo a la distancia. Chao. José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico de San Pedro, a propósito de este hallazgo paleontológico, hablando de un guanaco que se encontraba en una madriguera prehistórica, en una cantera donde poco quedaba por descubrir, pero la ciencia siempre está ahí para decir, no, faltaba esto.